Bueno, primero agradecer a la organización por contar con nosotros para estar aquí y contar un poco lo que hacemos. Bueno, vamos a basar nuestra presentación en nuestra web porque bueno, nos ha parecido interesante. Ya que es un evento de Behance, nosotros tenemos la web basada en un... O sea, bueno, tenemos la web alojada en un ProSite, que es un servicio que ofrece Behance. Bueno, que pagando pues una cantidad al mes tienes la web, ¿no? Y bueno, Sara Cuentas, al final. Y bueno, somos tres amigos, nos conocimos en el instituto, bien jovencitos. Y bueno, vale, sí, se nos va burlando, ¿no? También me voy a bloquear los nervios. Bueno, sí, bueno, Cristian era el de la derecha del todo, pero no, bueno, no está porque está buscándonos curro en Londres. Vamos a probar a ver qué tal, si la cosa funciona por allá. Y bueno, vamos a enseñaros algunos trabajos, también así nos parece interesante porque podéis ver un poco... Está ahí, lo tienes. Este proyecto tiene, bueno, algo de tiempo, creo que fue el año pasado, ¿no? Año y medio. Le tenemos mucho cariño porque es nuestro primer trabajo internacional. Y además nos entra pues por Behance. Entonces, pues es lo típico, ¿no? Que nos entra un mail en inglés. Yo que soy el que menos idea tiene de inglés, por decir que no, bueno, prácticamente nada, pues enseguida les digo que esto pues es spam, ¿no? Tanto spam que entra, y resulta que finalmente sí que es un cliente de Canadá que quiere que le propongamos algo para decorar un trineo, que ahora veréis. Este es el trineo. Vale, esto es un trineo, aunque no lo parezca. No sé si alguien lo conocerá, sería genial que alguien lo conociera. Hay vídeos muy guapos en YouTube, Thief se llama. Y bueno, le propusimos nos pedía todo, ¿no? Directamente la idea, el concepto y después el trabajarlo. Y le proponemos una idea, le gusta tanto el tema de hacer máscaras étnicas, acabamos haciéndole 4, incluso hay 2 más. Y ya estamos trabajando ahora todavía también un nuevo diseño. La idea era hacer la pegatina frontal, que estábamos muy condicionados con el diseño de la plantilla, porque ya venía predispuesto por el cliente, y el raíz de cal, la numeración de los laterales, ¿no? Entonces, fue una sensación, fue muy grande porque el primer trineo internacional, además, el trato fue genial, era casi como hablar con un colega en las reuniones con Skype y mail, te bastas y te sobras, ¿no? Y además ves cómo te trata, ves el feedback que te da, la libertad que te da. No se verá aquí muy bien, pero nos dejó incluir en todos los diseños, en las máscaras, nuestra marca. Voltio está arriba a la derecha. En cada trineo está nuestra marca. Eso aquí en España es muy complicado que te pase. Y además la sorpresa, porque le dijimos, queremos subirlo a Behance, queremos hacerles unas fotitos y tal, haznos fotos y mándanoslas. No, directamente nos envió una caja con 5 trineos, 6 trineos. 6 trineos llegaron gratuitamente. Bueno, ese se lo ocurrió, ¿no? No tenía por qué haberlo hecho, y nos envió los trineos, y al abrirlos pues salíamos en la etiqueta del producto, ¿no? Fue muy grande vernos en la etiqueta. Para esto querías la foto que nos pediste. Y bueno, este es uno de los 4 proyectos que queremos enseñar. Parece, a ver, cuando recibes un mail de un cliente internacional, parece que el mundo se te viene encima, ¿no? Porque dices, hostia, ¿cómo abordo esto? Pero en realidad es más sencillo de lo que parece. Cuando hablas con él por mail, intercambias un par de mails y tienes una primera reunión con Skype con él, en realidad se hace todo muy llevadero. La comodidad que tenemos ahora, ¿no? Con Internet y con Skype sobre todo. Y bueno, este proyecto también surge a raíz de Behance también, ven nuestro trabajo. Y bueno, a ver cómo explicarlo. Esto es una revista tipo FHM, de estas de chicas ligeras y tal, y algún reportaje que otro que no sé si se lo leerá mucha gente. Y bueno, nos piden caligrafía. Nosotros hacemos caligrafía y lettering, y bueno, nos comentan que tienen un reportaje dedicado a la película de Lobezno, y bueno, hacen una entrevista a Hugh Jackman. Entonces nos piden caligrafía hecha con pincel, con brush pen, con pincel Pentel, y bueno, de estilo japonés, estilo asiático.
Y bueno, ya que la peli de Lobezno está basada en Japón, según dicen por ahí. Es que no la he visto. Bueno, pues dicen, bueno, pues nos ponéis ahí Hugh Jackman y una reseña también, un trocito del texto. Y bueno, la verdad es que todo sobre ruedas en realidad. Sí, podemos decir que hemos trabajado para Lobezno y para Hugh Jackman. Si ahora que vas a Twitter, no te contesta ni nada. Sí, te emocionas, intentas tener feedback por parte de Hugh Jackman, pero no. Y bueno, el textito este así más largo. Y bueno, también pues nunca sabes ni cuándo ni por dónde te va a venir el trabajo, pero bueno, en este caso pues también por Behance, bueno, contactan con nosotros y bueno, nos encargan esto. Sí. Bueno, realmente estamos hablando de Behance porque bueno, la cosa pues lleva eso, ¿no? Pero la cuestión es estar en todos los lados. Nos ha entrado trabajo de los sitios más terroríficos, de los bancos ¿cómo se les llama? Directorios de trabajo más extraños, nos ha acabado entrando trabajo. Entonces tienes que estar en todas partes, ¿no? Cada vez que acabamos un proyecto nos encargamos de moverlo por todos lados, todo lo que podamos, ¿no? Esto es un proyecto también, pues estamos muy orgullosos y muy contentos porque además de lo que fue pues, la experiencia así de ir a Madrid, fue espectacular. Es una agencia de Madrid, Entropy, contacta con nosotros para que nos encarguemos de hacer toda la campaña gráfica del TED de Madrid de este año, ¿no? Entonces, les hacemos la imagen principal y bueno, pues otros tipos de bueno, regalos y otros tipos de adaptaciones también. Y además, fue la primera vez que te pagan un viaje y vas a Madrid con el hotel. Es una pasada en realidad. No había mueble bar, por desgracia no había mueble bar en el hotel, pero bueno. En lo menos habían 3 camas separadas al menos. Y bueno, este es un tatuaje que nos pidieron, es uno de los regalos que se daban, porque bueno, no sé si conoceréis el TED. En realidad, la filosofía del TED es muy inspiradora. Todo lo que se hace en esas conferencias, todo lo que se comparte, se expone, es 100% sin ánimo de lucro. Entonces, incluso la posibilidad de que sobre dinero, después del evento, lo donan a una ONG. Entonces, es ir a compartir y a descubrir cosas. Era que si tienes algo interesante que mostrar, exactamente, es una ventana. Esto es un tatuaje. De hecho, el vídeo del tatuaje de cómo se hizo lo tenéis en Behance. Y lo regalaban allí, ¿no? Al final no se lo puso nadie, lo pusimos nosotros. Y bueno, pues un poquito de un trabajo de lettering que no lo he comentado. Lo realmente guay de este proyecto es que bueno, nos invitaron a Madrid a hacer una acción en el escenario que eran las famosas letras corporativas del TED. Hacer algo con ellas, ¿no? Nos propusieron, desde el principio nos dieron total libertad para que hiciéramos lo que quisiéramos, ¿no? Que eso muchas veces pues es un desastre, preferimos que nos digan más o menos el camino, y porque mucha libertad en realidad puede ser muy problemática. Sí. Se nos ocurrió el tema de decorarlas con caligrafía, utilizando dos tonalidades de rojo para que al alejarte pues se quedara un poco el color corporativo en el que insistían que se viera. Las empezamos allí, fue un currazo, en realidad más de lo que nos esperamos que iba a ser, y luego las continuamos en el escenario el día de la inauguración del evento para que la gente al entrar pues viera cómo las íbamos acabando. Y todos muy contentos y nosotros pues también, mucho. No hace falta. Si bajas abajo. Abajo, hijo. Abajo. Bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes. Bueno, nos intentamos currarnos cuando subimos un proyecto a Behance, intentar pues, currar un poco la presentación, cuidarla, ¿no? Con el tema de la fotografía. Sí, es la experiencia que tenemos en estas cosas, ¿eh? ¿Te toca a ti, no? Así. Bueno, pues también podemos decir que hemos trabajado para Jägermeister. Este es el último proyecto que hemos hecho en el estudio. Y bueno, viene a raíz de un concurso cerrado. Se convoca a varios ilustradores y bueno, y acabamos ganándolo.
hay que decir también que este trabajo fue un poco a correprisas, porque contactan con nosotros, pero querían el boceto, una propuesta de boceto para el día siguiente, con unas premisas. Querían que saliese el ciervo, la casa, tal, gente que no estuviese muy perjudicada tampoco, porque estaban de fiesta, y bueno, la botella de Jagger y tal. Y bueno, la idea en realidad es totalmente nuestra, solo que debía haber en el briefing, ponía que deberían aparecer esas premisas, ¿no? Entonces, bueno, en un día nos sacamos el boceto y bueno, a los 2 o 3 días creo que deliberaron que habíamos ganado. Esto nos pilló en Madrid, en el TDX. Y decíamos, hostia, que como lo cojan vamos a tener que currar, porque el arte final tenía que estar para 2 días después de la deliberación. O sea que básicamente esto lo sacamos en 4 días o algo así. Y bueno, es una experiencia también, trabajar contra el reloj, no dormir, bueno, es... no sé cómo explicarlo, pero... Nos vamos turnando en hacer el idiota en las imágenes de la Exacto, web, nos sí. vamos turnando, como veréis. Sí, aquí sale Santi perjudicándose. Y bueno, eso, tirarte una noche entera ilustrando y vectorizando con Illustrator y tal, pues bueno, al final tiene un poco su recompensa, ¿no? Estamos muy contentos con este proyecto, la verdad, se está moviendo. Y bueno, creo que es hoy, ¿no? La fiesta de la casa Sí, Jagger. en este momento hay gente que se está... Ahora mismo hay gente que está emborrachándose con el Jagger. Y bueno, esto es todo. Esperamos que os haya molado y que, bueno, si tenéis cualquier duda o tal, nos enviáis un mail, contactáis con nosotros por Behance o lo que sea. Y ya está. Muchas gracias.